Espíritu Santo a este lugar. Somos dos o más reunidos en tu nombre y tu palabra dice que tú allí estás. Por fe, Señor, nosotros entendemos, creemos y confiamos que tu presencia se manifiesta a través de tu Espíritu Santo en este lugar. Trae, Señor mío, revelación de tu palabra, de tu presencia, de lo que quieres hablar a nuestra vida, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Todo se sujeta en tu nombre, toda resistencia, toda oposición, todo lo que quiera, Señor mío, desenfocar, en esta hora se sujeta en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muy bien. Ya nos dimos la bienvenida a todos, ¿sí? Bien. Vamos a compartir la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 2. Si necesitan apoyar, si quieren algo para ver la palabra, ¿dónde está? En los celulares. Y si no, sí, que me había olvidado por sí. Muy bien. El libro de Éxodo, en el capítulo 2. Un poco los voy a introducir. En el libro de Éxodo habla del nacimiento de Moisés. Moisés fue el libertador del pueblo de Israel de Egipto, ¿sí? Y sabemos, los que no, pueden más o menos tomar la idea de que Moisés nació en un contexto donde se estaban matando a todos los hijos varones en Israel porque se estaban reproduciendo mucho y la mamá de Moisés lo esconde y calafatea un canasto y lo pone en el río y Moisés llega a manos de la princesa de Egipto, ella lo adopta como hijo. Luego, estoy parafraseando lo que habla primeramente en el capítulo 1. Es criado por la princesa, pero su mamá también lo puede amamantar, como recurrieron a una nodriza, ¿verdad? Y bueno, la hermana de Moisés guió a que fuera su mamá, y así la mamá pudo criar a Moisés. Pero Moisés en realidad vivió en Egipto, fue criado como un príncipe en Egipto, el príncipe de Egipto, y sus orígenes eran hebreos. Llegó un momento en que el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, estaban en esclavitud. Moisés en un momento sabe cuáles son sus orígenes, ¿verdad? En un momento mata a un egipcio para defender a un hebreo, a un hermano hebreo, y por un comentario que le hacen en un momento, él sabe que se descubrió eso y huye de Egipto. Y a partir de ahí es que nosotros vamos a comenzar hoy el texto, ¿sí? Como criado como egipcio, como príncipe de Egipto, pero él, conociendo su origen, defiende y mata a un egipcio y huye. Al huir, él tiene que atravesar el desierto. Vamos a ver que él llega a un lugar, dice acá, te voy a leer algo del capítulo 2, en el versículo 15, voy a arrancar por allí. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. O sea, Faraón se enteró de lo que había hecho Moisés. Procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Madián es un país de desierto, desértico. Entonces, allí es donde huye Moisés. Y vemos que Moisés, se lo voy a leer, dice, y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Nos va relatando cómo Moisés llega a Madián, cómo tiene el primer contacto con esas personas en un pozo de agua. Dijimos que era un lugar desierto. Entonces vamos entendiendo que Moisés atravesó un desierto, llega a un país que estaba en el desierto y tiene el primer contacto con personas que estaban dando de beber a ovejas.
Y volviendo ellas a Reuel, o sea, las defiende a las chicas, 7 chicas, hijas de un sacerdote que estaban dándole de beber a las ovejas, son atacadas por unos pastores, o sea, molestadas por unos pastores, y Moisés las defendió, dice acá, y le dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? Porque habéis dejado a ese hombre, llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Este es el Moisés que huyó de Egipto y está en ese contexto ahora, ¿verdad? Vieron que dice que tuvo un hijo que le puso por nombre Gersón porque dijo: forastero soy en tierra ajena. En esa cultura se ponían nombres de acuerdo a algún acontecimiento o algo que marcaba la situación en ese momento. Por eso hago la explicación de lo que dice el versículo. Y en el versículo 23 dice así: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Vimos a Moisés hasta este momento, el relato habla de Moisés, pero ahora nos lleva a la situación del pueblo de Israel en Egipto. Aconteció que murió el rey que perseguía a Moisés, por el cual Moisés había huido, y los hijos de Israel gemían, dice, a causa de la servidumbre, estaban en esclavitud y eran gemidos lo que ellos hacían. Dice que ese gemido y clamor subió a Dios, el clamor de ellos por ese motivo por el cual estaban padeciendo. Y Dios, que lo oyó, lo miró y los reconoció. Es decir, supo quiénes eran, ¿verdad? Escuchó el clamor del pueblo de Dios. Sigue diciendo: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Todo el preámbulo que te hice, todo el contexto anterior, es porque Moisés tenía la enseñanza y la idolatría de los egipcios. Él no conocía al Dios de Israel. Cuando estuvo en contacto seguramente con los hebreos y empezó a conocerlos un poco más, supo de un Dios, pero él no conocía a Dios. Y vemos cómo se le presenta Dios a Moisés. Dice: el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Sabemos que en un desierto una zarza seca, si se prende fuego, es un soplido, ¿verdad? Pero le llamó la atención a Moisés eso, y entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Moisés no conocía a Dios hasta ese momento que se le presenta de esa manera. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y después vemos
que Dios le empieza a hablar a Moisés de ese clamor y le dice que él vaya ahora. Dice, ven por tanto ahora en el versículo 10 del capítulo 3, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces, vemos algo que me hizo entender a mí el Señor lo que es el propósito de Dios en nuestra vida. Que muchas veces pasan cosas, vivimos cosas a lo largo de nuestra vida y creemos que acontecen sin un sentido o por mala suerte, por malas decisiones de otro, por lo que sea. Y puede ser todo eso. Pero acá estamos viendo cómo el apóstol hace unos pocos días decía algo. Dice, hubo un clamor del pueblo de Israel, concretamente de esto. Dice, hubo un clamor y ese clamor tuvo una respuesta. Pero Dios ya tenía preparada a la persona, ya tenía preparado a aquel que los iba a libertar. Podemos entender aquí ahora cómo Moisés conoció toda la cultura de Egipto, fue formado en ese lugar, para luego atravesar un desierto, un proceso, llegar a un lugar y allí empezar a afirmarse, a conocer a Dios y encontrar el propósito que Dios tenía en su vida, el por qué o el para qué lo hizo, digamos, atravesó por todo eso, esa situación en la cual eran asesinados los hijos varones de los hebreos, fue triste, obviamente, pero también aquello que parecía que era para mal, tuvo un propósito para bien. ¿Por qué? Porque Moisés llegó a palacio, fue educado, fue instruido, fue preparado de una manera en la cual él era después el que iba a liberar al pueblo, conocer la cultura egipcia, ver la aflicción de su pueblo y ser formado como líder. Hace unos días, yo no miro nunca televisión, pero hace unos días el Señor me llevó a recordar esta serie de Moisés y los 10 mandamientos. Es una novela y tiene mucha cosa que está agregada y otra, comentaba con Agustín el otro día, me dice, hay cosas que deben ser sacadas de otro libro, porque todo lo que yo vi en esa serie no está en el relato de la Biblia, ¿no? Que habla, obviamente, que hay cosas que están agregadas, pero lo puntual sí lo pude ver. Pude ver lo que era, cómo fue formado, cómo fue después puesto en el lugar de ver que su pueblo, su sangre, padecía en una esclavitud, en opresión, y él vivía en una opulencia y en un momento él huye de todo eso. Y bueno, increíble, pero me ha ministrado. Les aconsejo, hay series que están buenas y siempre con la Biblia al lado, ¿no? Yo oía un nombre o algo y venía y miraba el nombre y lo encontraba y leía. Bueno, un poco todo esto que es ante el clamor, ya Dios tenía preparado a aquel que los iba a liberar. Si lo traemos a nuestra vida, nosotros también hemos vivido muchísimas cosas. Yo el otro día hablaba con Álvaro, mi hermano, de unos documentos que encontró y la verdad que me hizo viajar a años atrás, y a veces uno no entiende por qué pasan diferentes cosas, pero cuando nosotros venimos al Señor, así como llegó Moisés a la presencia de Dios, entendemos que todo ha sido un proceso de preparación, de formación, ¿sí? De formación de carácter. Por ejemplo, Moisés pasó por el desierto. El desierto es un lugar en el cual se padece. ¿Quién más pasó por un desierto y padeció? Jesús. Entonces me mostraba, el Señor me hacía entender dos libertadores de su pueblo que fueron formados, fueron preparados, pasaron por un desierto, porque Moisés, por estas circunstancias que te relaté, pasó por un desierto, tuvo que tener la victoria, salir de ese desierto, porque después vamos a ver que no todos salen de un desierto. Por el desierto se pasa se aflige, se pasa sed, vamos a parafrasear, se pasa hambre,
hay tempestades. Yo hace poco prediqué sobre esto, lo que hay en el desierto. Hay mucha aridez. No es un lugar donde uno pueda habitar. Y no todos pasan eso. No todos. Muchos se quedan en el desierto, muchos renuncian. Y estamos hablando de la fe. Muchos quedan. Y sin embargo vemos como Jesús y Moisés, me hacía el paralelo el Señor entender, ambos pasaron por un desierto. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto luego de haber sido bautizado? Él padeció y hasta que fue tentado y con la palabra de Dios él salió en victoria. Y luego que salió en victoria, él empezó su ministerio. Y Moisés, lo mismo. Moisés tuvo una preparación, pasó por un desierto, salió de ese desierto, tuvo un tiempo de refrigerio porque vemos que formó su familia, tuvo hijos, pero enseguida el Señor se le presenta. Y también dice que pastoreaba ovejas. Moisés no sabía pastorear ovejas, pero aprendió. Y qué increíble, aprendió a pastorear ovejas, porque después tenía que pastorear todo un pueblo. Y que si leemos Éxodo, yo los animo a leer, vamos a ver que es un pueblo, como dice siempre en la palabra, de dura cerviz, terco, rebelde, idólatra, quejoso. No sé si hay alguna similitud con nosotros, pero bueno, yo me siento realmente identificada. Entonces, me acordaba también cuando leía este versículo, ¿no? Que dice, clamaron y subió a Dios el clamor de ellos. ¿Se acuerda que Agustín predicaba el otro día que subió Moisés? Bien, hasta que llegó un momento que de la presencia de Dios impregnada en Moisés resplandecía, ¿verdad? Bueno, así vamos entendiendo de que hay una manera, es subir hasta que resplandezca la presencia de Dios. Cuando las personas se dan cuenta que lo que vos portás es algo diferente, es porque estuviste con el Señor. Vemos que Moisés deja Egipto, y yo entiendo, y un poco lo veía ahí en la película y lo entendía, dejó todo. Dejó Egipto y dejó todo lo que significaba Egipto. Él llegó a una tierra, atravesó un proceso sin nada. Y así también en nuestra vida, cuando Dios se presenta en tu vida y en la mía, el Egipto de que estamos hablando acá en la palabra de Dios es el sistema, es lo que nos rodea, es lo que nos esclaviza, es lo que nos oprime. Nosotros vivimos en un sistema que es opresor, nosotros vivimos en un sistema de esclavitud, ¿sí? Entonces podemos entender, yo veía la opresión, la dependencia, el sometimiento, y ese sistema es el cual nosotros tenemos en derredor. Y antes que nosotros conociéramos a Jesús, antes que se nos revelara a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nosotros estábamos inmersos en eso. Pero Jesús, que es nuestro libertador, Él vino ¿a qué? A que le conozcamos. ¿Cuánta gente? Ahora veníamos conversando con Carmen y me decía, yo invité a fulana, invité a mengana, y yo decía, eso, así es, Carmen, es eso lo que tenemos que hacer. Porque dice, yo sé de esto. Bienvenida, Patricia, bendiciones. Yo miro un poco acá porque soy media rural para estas cosas. Bienvenida, qué lindo. Bueno, ahí está. Dice, yo lo que tengo y lo que conozco quiero que las demás personas. Y es así. Conocer a Jesús nos hace libres, porque hay mucha gente que no le conoce, y aún aquellos que le conocemos muchas veces vivimos en estado todavía de esclavitud. Me hacía también entender eso, ¿no? Dice la palabra de Dios que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Eso está en Juan 8:32. Y conocer la verdad es conocer a Jesús. ¿Por qué? Porque la palabra en Juan 14:6 nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nos dice eso Jesús. Entonces vamos a entender que conociendo a Jesús somos libres. ¿Libres de qué? De la esclavitud del pecado en la que vivíamos, condenados. El pueblo de Israel fue libre
cuando pasa todo el proceso, ¿no? Yo no les leí eso, pero sabemos que Moisés, que Dios a través de Moisés como instrumento libertó al pueblo de Israel. Pero había algo que este pueblo no había logrado, y era cambiar su mentalidad de esclavo. Ellos habían, yo me fui más para adelante, ¿no? Me voy a Moisés como libertador y a Jesús. Estoy haciendo ese paralelismo que te dije que me empezó a hacer el Espíritu Santo cuando miraba y leía, miraba la serie esa y leía. Entonces, ese pueblo que salió de Egipto una vez liberado, que cruzaron el Mar Rojo, aún continuaba con una mentalidad de esclavo. Y muchas veces nosotros, que tenemos años de evangelio y de conocer de la palabra, también estamos en esa condición. Y es algo que también dice la palabra, que nuestra mente tiene que ser renovada, que debemos renovar el espíritu de nuestra mente. Eso está en Efesios 4:23, para que vivamos realmente una vida transformada. Este pueblo clamó por un libertador. Dios lo tenía, había preparado a Moisés. Aquel que clama hoy, que está bajo angustia, bajo opresión, bajo tantas cosas que vivimos cuando no tenemos a Cristo, porque podemos tener todo, pero si no tenemos a Jesús en nuestro corazón, no estamos completos. ¿Y sabes por qué? Porque nosotros somos criaturas de Dios, somos creados por Dios, y Él es nuestra completud. En el momento que nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, somos llamados hijos de Dios. Antes somos criatura. Pero cuando nosotros conocemos a Jesús y lo recibimos en nuestro corazón y le hacemos Señor nuestro, somos hijos de Dios. Entonces, ¿por qué un cristiano pasa situaciones aún? Primero, pasamos procesos, pasamos desiertos. Pero esos desiertos de la mano del Señor son en victoria. O sea que si estás en un proceso, si estás en una aflicción, si estás en lo que sea, clamamos a Dios, y ese Dios al que nosotros le dijimos que es nuestro Señor, que creemos en Él, que confiamos en Él, Él va a responder. Él respondió siempre a su pueblo, al clamor de su pueblo. Pero debemos renovar el espíritu de nuestra mente. Y eso es a través de la palabra. ¿Y cómo te das cuenta que una persona aún está con mente de esclavo? Y hablo por mí primeramente, ¿eh? Cosas que, te dije, Moisés salió de Egipto y dejó todo en Egipto. No se llevó nada, lo opuesto, lo que le habrán dado, lo que habrá podido agarrar. Y nosotros también, estamos aquí, pero no somos de aquí, dice la palabra. Somos embajadores del reino aquí. Entonces, cuando Jesús manda a aquellos que envía a llevar el evangelio, le dice: no lleven nada, lleven lo necesario, no lleves 2 túnicas, no lleves 2 cosas, no. Y así tiene que ser nuestra vida. Una vez que entendemos y conocemos a Jesús, tenemos que despojarnos de todas esas cosas. Y nos damos cuenta, ¿sabes cuándo te das cuenta? Cuando aparece la queja. Cuando aparece esa desconformidad. El pueblo de Israel, cuando fue sacado por Moisés, por la mano de Moisés, por Dios de Egipto, cuando llegaron al desierto, cuando tuvieron que atravesar el desierto, muchos no pudieron. Muchos quedaron ahí, pero te estoy contando el final. Muchos empezaron a quejarse. Mejor nos hubiéramos quedado allá en Egipto, porque estamos pasando mal, tenemos sed, tenemos hambre, no tenemos carne, no tenemos esto, la queja. Habían pasado de una experiencia sobrenatural, que el mar se les abriera, porque sabemos que fue así que Dios sacó de Egipto al pueblo de Israel. Le abrió el mar de una manera sobrenatural. Le clamaron por un libertador, les dio el libertador. Y este libertador era el que intercedía constantemente, nos enseñaba el otro día Agustín, con Dios, porque el pueblo decía: no vamos a ir nosotros a oír a Dios, porque no sea cosa que muramos. O sea, y este pueblo era el que se quejaba. La queja en vos y en mí nos ponen en evidencia de que
no estamos todavía con la esencia, con el Evangelio, viviéndolo como el Señor quiere para que seamos libres. Él nos hizo libres, pero muchas veces seguimos hablando y viviendo como esclavos. ¿Se entiende? Del sistema que nos oprime, de la realidad que ven nuestros ojos. Ahora, cuando uno está bajo opresión, bajo aflicción, todo se te nubla. No podés pensar con claridad. No podés estar en esa sintonía que este pueblo, había algunos que se habían vuelto idólatras mientras estaban también en Egipto, pero había otros que conservarían los principios, ¿verdad? Porque fueron transmitidos de generación en generación. Y hay algo que a mí me maravilla cuando veo cosas que traen, que reflejan la Biblia, la palabra de Dios, reproducciones en la televisión y eso, es cómo Dios, en aquellos que creían en Él, en el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios, cómo adoraban a Dios en todo. Y nosotros venimos de una cultura, yo vengo de ser católica, en que Dios todo bien, pero estaba ahí, era como que lo acomodaba, pero cuando empecé a conocer de la manera que el pueblo de Israel realmente adoraba a Dios, ponía a Dios en todo, vivía conforme a los 10 mandamientos, obviamente, ¿no? Sabiendo de que son difíciles de cumplir, pero la gracia de Dios en Jesús nos permite a nosotros poder continuar por gracia. Entonces, ver que nosotros no teníamos esa costumbre, pero empezar a conocer a Jesús nos tiene que llevar exactamente a empezar a posicionarlo primero en todo, porque eso es lo que Dios nos enseña en su palabra. Amén. Entonces, te decía que este pueblo se quejaba y le decía al Señor allí en Éxodo 16:3, mejor, ¿por qué no nos morimos allá? Que comerían lo que comerían y estarían como estarían, pero la memoria, la ingratitud hacen, y muchas veces nosotros también, de que olvidemos de las cosas que el Señor nos libró, de cómo nos ha guardado, de lo que significa la salvación en Jesús por su sangre derramada. Y vivimos afligidos como si no tuviéramos conocimiento de eso tan poderoso que Jesús conquistó tomando nuestro lugar. Moisés fue preparado, y vos y Jesús también, y vos también y yo somos preparados, ¿sí? Somos preparados para el llamado, para el propósito. Moisés fue preparado, atravesó el desierto y pastoreó. Jesús fue preparado, atravesó el desierto en victoria también y pastoreó. ¿Y vos y yo? Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. A veces nos metemos tanto en todas las obligaciones y todas las cosas que tenemos que nos desenfocamos. Estos se habían olvidado de las maravillas que Dios hizo de la mano de Moisés. La falta de fe, la rebelión. ¿Qué pasó? Perdieron la confianza. Por lo que padecían, estos perdieron la confianza. Y a nosotros nos pasa también. Yo puedo creer que Dios puede hacer ciertas cosas, pero ante mi situación tan a largo plazo, yo creo que ya no. Y empezamos a tener la misma incredulidad y desconfianza en Dios. Pero dice que cuando ellos clamaron por su servidumbre, que cuando ellos gemían, Él los oyó. ¿Sabes qué significa gemir? Emitir sonidos que expresan dolor. El gemido, aquellas que hemos tenido hijos, o aquellos que han tenido algún cólico nefrítico, como dice, saben lo que es gemir.
Dice que es emitir sonidos que expresan dolor. Este pueblo emitía sonidos que expresaban dolor a causa de la servidumbre, a causa de la opresión que vivían por la esclavitud. Lo que se puede ver en los videos que se ven es muy duro, porque no había edad ni sexo, era en general. Ahí es cuando Dios intervino, cuando ellos gimieron y clamaron. Vos y yo capaz que también vivimos situaciones así. Estos soportaron hasta que no pudieron más, hasta que sus fuerzas no le dieron más. Ahí recién le dieron lugar a Dios. Dice que subió a Dios el clamor por lo que ellos vivían. Jesús nos dice también en la palabra que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, Él nos lo dará. Si vos y yo clamamos a Dios ante una situación, vamos a tener la respuesta que necesitamos. Y a mí me ha pasado de llegar a un clamor. Hay un pasaje también en la Biblia que dice que Jesús tuvo compasión de ver a las naciones, a los pueblos, porque parecían ovejas sin pastor. Dice, pidan al Señor de la mies que envíe ovejas, envíe pastores, que envíe guías a su mies. Pero hay algo que nosotros tenemos que entender, que está en Romanos 12:2. Te voy a pedir, Agustín, que lo leas. Creo que sí, que es 12:2. A ver. ¿No os conforméis? Sí. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. No os conforméis a este siglo. No nos conformemos a lo que nos rodea, a lo que habla la gente que no conoce la verdad. Esto me hacía entender el Señor. Son libres. Este pueblo, te decía, salió de Egipto de la manera sobrenatural que el Señor lo sacó, atravesó el desierto, pero llegó un momento en que la queja, la idolatría, la desconformidad les hizo perder el entendimiento de que ya eran libres. Su mente seguía siendo de esclavo. Entonces, el renovar para nosotros el entendimiento nos lleva a que nosotros podamos ir despojándonos de todas esas cosas que debieron quedar, como quedó todo lo que Moisés dejó en Egipto. ¿Se acuerdan que hace pocos días compartíamos la palabra, el que pone la mano en el arado? El que no deja madre, padre, casa. Yo doy testimonio de mi vida que eso fue así. Realmente hubo momentos en los que tuve que tomar decisiones, seguir adelante, y vi que quedaba atrás un matrimonio, vi que quedaban atrás mis hijos que en un momento le habían dicho que sí al Señor, vi que quedaba atrás una casa, vi que quedaba una cantidad de sueños y proyectos atrás, pero entendía que había algo en lo cual yo había dicho que sí y que era no ahora verlo, y se atravesó por un desierto de largos años de despojo, pero se puso la mano en el arado y se continuó. Y hoy puedo ver que todo aquello que en un momento creí que era pérdida, que era derrota, el Señor me lo ha devuelto multiplicado. Aquello que no debía continuar conmigo quedó atrás. Lo que no tenía que continuar con Moisés quedó atrás. Pero aquello que tenía que venir de Dios y ser afirmado en Dios está aquí y es amén. Entonces nosotros tenemos que entender que muchas veces vamos a creer que pasamos por situaciones, por desiertos, por procesos y que son pobrecita de mí. No.
De la mano del Señor nosotros podemos cruzar ese mar rojo. Porque se vas al otro lado en victoria, porque te está llevando de un lugar en el que igual, capaz, hablábamos también hace unos días de que Dios venía a incomodarnos en el lugar que estábamos incómodos pero acomodados. Y eso era la esclavitud. El pueblo de Israel estaba viviendo horrible, pero estaban acostumbrados a eso. Era incómodo, era desagradable, no era... Pero sufrían, clamaban, gemían. Pero no lo hacían siempre. Llegó un punto en que lo hicieron. Pero ¿cuánto tiempo? Y vos y yo también, ¿cuánto tiempo seguimos incómodos en ese lugar? Es despojarnos. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a nuestras promesas, saliendo de ese desierto. No podemos, me acuerdo que mi primer pastora me decía, no pongan en el desierto cuadritos, alfombras, sillitas. El desierto es para pasarlo. Pero se pasa con una guía. Moisés fue guía, líder de ese pueblo. Llevó a todo ese pueblo. ¿Y él qué hacía? Subía. A mí me quedó y lo transmito. Subía al monte, subía a la oración con Moisés, con Dios. Eso hacía Moisés. Y Jesús no hizo mucho menos. Todo lo contrario. Jesús vino, dio su vida por nosotros, atravesó, nos enseñó con sus propias acciones. No tenemos, dice la palabra de Dios, sumo sacerdote que no haya padecido las mismas cosas que nosotros. Él fue tentado en todo, pero era libre de pecado. Y ese mismo es el que nos lleva de la mano, porque Él conoce, así como Moisés conocía todo lo que padecía su pueblo. Jesús también conoció y sabía y sabe lo que cada uno de nosotros vive y padece. Entonces esa situación que hoy te tiene angustiado, esa falta de respuesta, no debe hacer que nosotros nos quedemos y no invoquemos y no clamemos el nombre del Señor, porque solamente es de su mano que vamos a poder salir del desierto. Con la palabra de Dios, Jesús venció a Satanás en el desierto. Escrito está, pero vos y yo tenemos que saber lo que escrito está. ¿Sí? Y si no estamos leyendo la palabra, como me ha pasado a mí, te aseguro que es porque estamos siendo distraídos por diferentes cosas. Amén. Me gustó mucho, me fortaleció esto que el Señor me mostraba, que Él siempre ha mandado un líder, un libertador para aquellos que están en opresión. Entonces, hoy la felicito nuevamente a Carmen por haber convocado a Patricia y a aquellos que se puedan presentar. ¿Por qué? Porque todos necesitamos saber que hay un libertador, alguien que puso su vida por cada uno de nosotros. Pero si yo no conozco cuánta gente se está yendo al infierno y nosotros que conocemos no lo transmitimos. Y esto lo digo con vergüenza. ¿Por qué? Porque sé que el Señor me ha llamado a pastoreo y muchas veces uno no sabe cómo hacer, cómo llegar o a dónde dirigirse, pero sí me hizo entender el Señor a través de esto, de que es Él el que va a guiar a sus líderes, porque Moisés no podía hacer nada si no era guiado por Dios. No le seguí leyendo porque sí va a ser muy extenso. Jesús todo dice, yo hago lo que el Padre me dice. Lo que me ven hacer es lo que el Padre me dice. Lo que yo veo hacer a mi Padre es lo que yo hago. Así que entendamos que nosotros también necesitamos de esa dirección. ¿Para qué? Para no ser aplastados por el sistema que nos desgasta, que nos aleja de Dios, ¿sí? Que nos oprime y que nos nubla el entendimiento y no nos deja ver con claridad. Pero aquí está su palabra para hacer ¿qué? Para renovar el espíritu de nuestra mente y limpiarlo de todo lo que Egipto
el mundo que nos rodea nos quiere impartir. Amén. Bueno, hasta aquí es el mensaje de Dios. Si quieren hacer alguna consulta después pueden escribirme. Pero vamos a orar ahora, vamos a pedirle al Señor que siga teniendo, vamos a darle gracias, así que a pedirle al Señor que siga teniendo compasión, así como Él dice que vio esas ovejas sin pastor y que tuvo compasión de ellas. Padre, en el nombre de Jesús, somos tu pueblo, somos tus hijos, Señor mío, hoy reunidos delante de ti. Tu palabra nos ha hablado, nos ha ministrado tu Espíritu Santo, Señor mío. Tú has corrido velos, Señor mío, de nuestros ojos. Tú has quitado, Señor mío, toda sordera espiritual, toda resistencia mental, Señor mío, a tu palabra y a todo lo que el mundo, Señor mío, impera y oprime. En esta hora, en el nombre de Jesús, queremos pedirte, Espíritu Santo de Dios, renuévanos, atráenos más y más a ti, límpianos, Señor mío. Queremos más de tu presencia. Sabemos, Señor mío, que tú eres el camino, que tú eres la verdad, que tú eres la vida. Tú eres el camino, así como Moisés le mostró el camino a través de Dios a ese pueblo para libertarlo. Tú, Jesús, eres el camino que nosotros debemos seguir para ser verdaderamente libres, Señor mío, conocerte a ti. Tú eres la verdad. Gracias, Jesús. Gracias, Padre amado, por esa misericordia. Gracias porque a pesar de nuestra queja, nuestras rebeliones, Señor mío, y todos los desórdenes que aún puedan haber, Señor, tú permaneces fiel. Tu misericordia, Señor, nos sigue alcanzando. Tu bondad, tu gracia, Señor. En esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, yo no sé qué conflictos pueden tener mis hermanos, pero te pido, Padre, en esta hora, escucha el gemir, Señor mío. Sube, Señor, esta oración a ti. Escucha el gemir, aún en el silencio, Señor, aún en esa batalla de pensamiento, Señor mío, aún en esa aflicción del alma y del corazón, Padre, en el nombre de Jesucristo. Hoy, Padre amado, me pongo en la brecha y clamo a ti por cada uno de mis hermanos aquí presentes y los que oirán este mensaje, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, yo clamo a ti, Señor. Yo clamo a ti, poderoso Rey, para que seas tú que te manifiestes, Señor mío, en todo tiempo, en todo lugar, en el nombre poderoso de Jesús, en cualquier circunstancia que ellos estén viviendo, Señor. Sabemos que tú respondes y tú ya tienes un Moisés. Tú ya mandaste a tu Hijo Jesucristo, Señor. Tú ya hiciste por nosotros todo aquello, Señor mío, que era necesario. En esta hora somos nosotros, Señor, que venimos a ti, pidiéndote perdón y misericordia por todo aquello que aún hemos dado lugar y no nos hemos despojado, Señor. Hoy renovamos nuestro pacto contigo y te damos, Señor mío, gloria y alabanza en el nombre de Jesucristo. Bendigo a mis hermanos, te pido que tú los sigas guiando y guardando, protegiendo y librando en el nombre poderoso de Jesús. Amén.